Penguin Random House Audio presenta Cómo la vida imita al ajedrez, de Garry Kasparov, narrado por Carlos Sertuche. Garry Kasparov, nacido en Bakú, Azerbaiyán, en 1963, protagonizó un ascenso meteórico, incluso para la habitual precocidad de los grandes maestros del ajedrez, y tras una polémica final con Karpov en 1985, se convirtió en el campeón del mundo más joven de la historia, con 22 años. Desde entonces volvió a batir a Karpov en 3 apasionantes finales: 1986, 1987 y 1990, y, tras encabezar el cisma del ajedrez a Nigel Short, 1993, y a Viswanathan Anand, 1995, hasta ser derrotado por Vladimir Kravnik en 2000. Pese a esa derrota, sus resultados lo mantuvieron como el mejor ajedrecista del mundo hasta su retirada en marzo de 2005, tras imponerse por 9ª vez en el torneo de Linares, el Wimbledon del ajedrez. Su atención se centra ahora en llevar la renovación que impulsó en el ajedrez soviético primero y en el mundial después a la política rusa. Garry Kasparov. Cómo la vida imita al ajedrez. Introducción. El secreto del éxito. Al ser una estrella del ajedrez juvenil en un país loco por el ajedrez como es la Unión Soviética, me acostumbré desde muy joven a las entrevistas y a hablar en público. Aparte de preguntas ocasionales sobre aficiones y chicas, aquellas primeras entrevistas se centraban exclusivamente en mi profesión de ajedrecista. En 1985 me proclamé campeón del mundo a la edad de 22 años, y a partir de ese momento las preguntas que me hacían cambiaron radicalmente. En vez de interesarse por las partidas y los torneos, la gente quería saber cómo había conseguido aquel éxito sin precedentes. ¿Cómo había conseguido esforzarme tanto? ¿Cuántas jugadas planeaba de antemano? ¿En qué pensaba durante una partida? ¿Tenía memoria fotográfica? ¿Qué comía? ¿Qué hacía por las noches antes de acostarme? En resumen, ¿cuáles eran los secretos de mi éxito? No tardé mucho en darme cuenta de que mis respuestas decepcionaban al público. Me había esforzado mucho porque mi madre me enseñó a hacerlo. Los movimientos que planeaba de antemano dependían de la posición. Durante una partida intentaba recordar los entrenamientos y calculaba las variables. Mi memoria era buena, pero no fotográfica. Solía hacer una comida abundante a base de salmón ahumado, bistec y agua tónica antes de cada partida. Lamentablemente, por orden de mi preparador físico, aquella dieta se convirtió en un asunto del pasado. Todas las noches antes de acostarme me cepillaba los dientes. Nada demasiado sugerente. Aparentemente, todo el mundo esperaba un método concreto, una receta universal que se pudiera aplicar para obtener siempre grandes resultados. A los escritores famosos se les pregunta qué tipo de papel y bolígrafo utilizan, como si los instrumentos tuvieran algo que ver con la escritura. Es evidente que todas esas preguntas pasan por alto el hecho de que todos somos distintos, el resultado de millones de elementos y transformaciones, que van desde nuestro ADN hasta esta misma tarde. Cada uno de nosotros crea su propio sistema para tomar decisiones. Nuestro objetivo es conseguir lo mejor de ese sistema, identificarlo, calibrar su rendimiento y encontrar fórmulas para mejorarlo. Este audiolibro describe cómo desarrollé mi propio sistema, cómo viví ese proceso en el pasado y cómo lo veo ahora con la perspectiva del tiempo. A lo largo de dicho proceso volveré la vista atrás para recordar a las personas que contribuyeron a ese desarrollo, directa e indirectamente. Las inspiradoras partidas de Alexander Alekhine, mi primer ídolo del ajedrez, que comparte esa condición con Winston Churchill, a cuyas palabras y libros sigo acudiendo.
Sample complete. Ready to continue?